nosotros siempre solemos pensar lo peor de nosotros mismos. Y la verdad, yo en ese sentido soy muy optimista. Mira, yo tenía mucha inquietud sobre muchos temas. La gente nos va a responder, la gente va a creer en nosotros, va a tener confianza, porque esto sin confianza es imposible. Vamos a tener un problema en un momento dado, por ejemplo, de antivacunas muy fuerte. Y la verdad yo siento que los colombianos fuimos muy juiciosos. Obviamente hay diferencias, hay personas que no tomaron muy en serio el tema, pero la generalidad de los colombianos. Bueno, hoy nos encontramos en quienique.com con el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien fue uno de los grandes protagonistas en todo lo que tuvo que ver con temas de salud en plena pandemia. Doctor Fernando, de verdad, muchas gracias por hoy recibirnos y hablar un poco, porque se están cumpliendo 3 años de todo lo que fue y todo lo que vivimos pues, los colombianos y el mundo alrededor de la pandemia. Luis, un saludo para ti, para toda la gente que a través de Quienique nos va a mirar esta entrevista, y la verdad, increíble que pase el tiempo tan rápido, ¿no? Sí, ya pasaron 3 años y yo creo que una de las preguntas que por lo menos a mí, digamos, no hablando en este caso como periodista, sino como colombiano, surge cómo se toma una decisión de mandar a la gente a casa a raíz, en este momento, o sea, nos vamos a casa, una cuarentena total como fue la que se dio con el decreto 457 el día 23 de marzo. Yo creo que toma con mucha dificultad, con mucho temor, pero también con un gran sentido de responsabilidad. Creo que nosotros, desde que tomamos la decisión, sabíamos un poco lo que se nos venía encima y lo que implicaría para todos. De manera que cuando uno rememora esto y habla con la gente, se encuentra toda clase de testimonios de cómo la gente sintió esto. Empezamos a hablar de este tema, o se empezó a hablar en los medios a partir más o menos de finales de noviembre, inicios de diciembre, por todo lo que estaba pasando en Wuhan. ¿En qué momento ustedes empiezan a tomar como gobierno, y usted como en ese momento ministro de salud, empieza a tomar como conciencia de lo que está pasando y empiezan a pensar en un plan en lo que se viene? Pues mira, tú recuerdas que pues nosotros teníamos tuvimos eventos como epidemias de Zika, chikungunya en los años 2014, 15, 16. Tuvimos ébola también en África, y nunca llegó a Colombia. Y teníamos el antecedente del H1N1, que entre los años 2010-2011 representaba una aparente amenaza muy fuerte y no fue tan compleja. Entonces, realmente muy incierto el panorama. Sucede lo de los colombianos que fue necesario repatriar de Wuhan. Yo creo que la sentíamos un poco lejos. Yo no estaba en el gobierno en ese momento, se sentía un poco lejos. Pero en la medida que el brote se fue extendiendo hacia otras partes de Asia, hacia Europa, ya era absolutamente evidente que la llegada a Colombia era inminente. Entonces yo creo que desde el mes de febrero de 2020 en particular se inició todo este tema. Yo me posiciono el 3 de marzo. Ya habíamos hablado con el presidente del tema y ya sabemos que es parte muy importante de la agenda, y el primer caso se da el 6 de marzo. Sí, llega ese primer caso a Colombia y yo creo que genera un pánico colectivo, porque primero ya estábamos empezando a ver lo que estaban viviendo países como Italia, países como misma España. En ese momento, ¿qué se les pasa a ustedes por la cabeza y qué acciones empiezan a tomar? Pues mira, lo primero que hicimos fue buscar con el instituto establecer una modelación de cómo podría ser este evento. La modelación no fue muy positiva, realmente nos daba que en los siguientes 6 meses podríamos tener cerca de 250,000 fallecidos, y después se dan todas estas imágenes que todos los colombianos deben recordar de personas en Italia muriendo, personas mayores muriendo, y de la tremenda congestión de los servicios de salud, los hospitales y las unidades de cuidado intensivo. Pues era evidente que teníamos que hacer y que teníamos que de alguna manera generar ya una decisión al respecto. Vámonos un poquito, me voy a adelantar un poquito a todo esto, y es, usted hablaba de lo que se veía en Italia y todas esas cosas. ¿Hubo en algún momento por parte del gobierno como contacto con los medios para de pronto no generar ese pánico colectivo? Porque eso también hace parte como de la salud pública digamos, del país. O sea, ¿hubo algún tipo de contacto o todo se manejó transparentemente en esto? Eso se llama comunicación de riesgo. Nosotros tratamos de hablar con los medios
Pero la verdad, Luis, al principio todo fue tremendamente atropellado. Da el primer caso, no sé si tú recuerdas, hicimos con el presidente una primera rueda de prensa en la unidad de gestión de riesgo, los medios encima, un poco atropellado. Yo creo que hubo un primer momento, los primeros 2 semanas seguramente, donde todo fue fundamentalmente el manejo de crisis y el tema comunicacional muy importante. Después ya estructuramos el plan, o mientras tanto fui estructurando el plan y ya se volvió mucho más estructurada la respuesta. ¿En qué momento llegamos a esa estructura que usted dice que ya fue mucho más, digámoslo así, eficiente? ¿En qué momento? Mira, nosotros nos sentamos con el Instituto, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, planteamos cuáles eran los escenarios que iba a haber y cuáles podrían ser las estrategias, y empezamos a plantearnos, si tú te acuerdas, esas 2 etapas, una fase inicial de contención y una fase siguiente de mitigación, y sobre ese planteamiento estructuramos. Luego se elaboró un documento específico de plan de acción que se llevó a un documento COMPES, y que con eso nos movimos prácticamente toda la pandemia. Tengo una pregunta que tengo por agenda acá, pero me acabo de acordar de algo. Usted dice, yo tomo posesión el 3 de marzo. Sí. ¿Usted sabía lo que se le venía encima, doctor? ¿Cómo toma una decisión de esas? O sea, ya hablando un poco de lo personal, o sea, ¿se venía algo muy, muy difícil o usted lo veía más como un reto? Yo lo veía como un reto y siempre lo vi como una oportunidad de servicio, Luis. Yo creo que para una persona que ha trabajado en salud pública toda su vida y que ha estado siempre, muchas veces, en el servicio público, es una oportunidad de servir y de probarse uno mismo también. Que a veces uno no tiene la oportunidad. Para mí fue una oportunidad excepcional de probarme a mí mismo y a la gente que trabajaba conmigo. Sí, eso es muy importante. Ya siguiendo un poco acá con la lista de preguntas que hay, ¿hay algún modelo, hay algún protocolo o literal les tocó de cero empezar a escribir y hágale? O como Ninguno. Mira, nosotros nos sentamos, teníamos reuniones todas las noches en el Ministerio de Salud con la gente. Yo la verdad tuve una fortuna de tener, creo que el mejor equipo posible para atender una situación de estas. Gente de una gran idoneidad, muy bien formados, con madurez también. Y con ese equipo nos sentábamos a hablar y a plantear cuáles iban a ser las estrategias. Estuvimos en una etapa que era una etapa de emergencia económica, social. En esa emergencia, tú recuerdas que tuvieron que expedirse una cantidad de decretos. Y eso no fue, como te decía, después del momento en que tomamos el plan de acción, toda la respuesta fue completamente estructurada. Decretos donde definíamos cómo se iba a atender las personas en cuidado intensivo, cómo iban a llegar los medicamentos, cómo se iba a dar el transporte aéreo, cómo se iba a proteger a los profesionales de la salud. Recuerda que declaramos hasta que los trabajadores de la salud deberían ser sujetos de protección laboral inmediata. Eso se decidió. Y la verdad, hoy siento con gran satisfacción que toda esa estructura inicial, increíblemente, de todos los decretos que se trabajaron con presidencia, prácticamente 1 o 2 cláusulas fueron declaradas inexequibles. De resto, prácticamente todo. Importante de pronto analizar en este momento, me estoy adelantando mucho, pero pues así vamos con esta dinámica, es en este momento, dadas las condiciones, dado todo esto que se está dando en el país con la reforma a la salud, todas estas cosas, ¿estaríamos aptos para, Dios no lo quiera, una nueva pandemia? Uy, una pregunta muy dura, Luis. Yo la verdad tengo, con toda honestidad, mucho miedo de decir que no estaríamos con toda la capacidad. Tendríamos un sistema de aseguramiento muy debilitado. Nuestras EPS hoy en día están muy debilitadas, tienen un problema severo de desfinanciamiento. Tenemos unos problemas adicionales muy graves como el suministro de dispositivos y medicamentos a nivel nacional, donde hay grandes dificultades. Y tenemos también unos hospitales y unas IPS que están muy en el borde, muy en el límite de su sostenibilidad financiera. Obviamente, en una situación de esa generan siempre soluciones de emergencia, pero yo creería que hoy la situación estaría mucho más compleja.
En ese momento teníamos otro problema que era un poquito diferente, y era la falta de legitimidad del sistema y del sector salud, donde la gente tenía muy bajo nivel de confianza. Yo diría que en el 2020 el problema de legitimidad era el preponderante. Hoy el problema es la desarticulación y la falta y la desintegración del sistema de salud sería lo más crítico. Esa era la pregunta que seguía, eran esas diferencias que usted nos acaba de dar entre ese momento y lo que podríamos afrontar hoy. Y en cuanto a los, digámoslo así, a los métodos que digamos como de riesgo que se tomarían en ese sentido, digamos, ¿cree que nosotros como colombianos ya tenemos la mente un poquito más abierta a eso para que sea más fácil, o literal otra vez a casa durante 2 meses? Nosotros siempre solemos pensar lo peor de nosotros mismos, y la verdad yo en ese sentido soy muy optimista. Mira, yo tenía mucha inquietud sobre muchos temas. La gente nos va a responder, la gente va a creer en nosotros, va a tener confianza, porque esto sin confianza es imposible. Vamos a tener un problema en un momento dado, por ejemplo, de antivacunas muy fuerte. Y la verdad yo siento que los colombianos fuimos muy juiciosos. Obviamente hay diferencias, hay personas que no tomaron muy en serio el tema, pero la generalidad de los colombianos se ha mantenido. Mira, esta semana estuve viajando desde Medellín a Bogotá y la semana pasada en Cartagena. Los 2 vuelos, la gente me decía: ¿cuándo nos van a quitar el tapabocas? ¿Cuándo nos van a quitar el tapabocas? Mira, hay países del mundo donde ya los tapabocas en los aviones no existen. Yo creo que ya es hora de pensar en quitar los tapabocas de los aviones. No se ha tomado la decisión, pero los colombianos seguimos disciplinados con el tema. Yo creo que esa es una ganancia y un aprendizaje y un capital que como sociedad acumulamos. Ganamos en ese sentido. Yo creo que sí. Tengo una pregunta con las cifras y me pasa, y esto yo creo que nos pasaba a muchos, y es que a las 4 o 5 estábamos esperando el reporte. Siento que en eso fueron ustedes muy juiciosos. ¿Cuál fue la estrategia que se manejó ahí? Las cifras siempre, tengo que hacer esta pregunta porque mucha gente decía: ¿serán reales esas cifras? Hubo mucha polémica a veces porque decían: pueden haber más muertos, decían desde los hospitales, no, pero si es que hoy hubo tantos. ¿Cómo fue ese proceso, esa estrategia que manejaron desde comunicaciones? Esa fue una discusión muy clave al interior del sistema del Ministerio de Salud, porque claramente hay 2 alternativas. Si uno tiene temor a la reacción de la comunidad y la sociedad, puede decir: tratemos de darle un tono, algún tipo de tono a los reportes, tratar de aminorar o de bajarle el tono a lo que pudiera ser la reacción de la sociedad frente a esto. Y a veces uno del sector público, yo creo que es un error, puede cometer el error de decir: tratemos de tapar un poquito. Yo creo que aquí tomamos la decisión clara, concreta y totalmente de frente de que todo se iba a comunicar, tal cual. Pudimos haber tenido errores en las cifras, que un día no se computó una ciudad, cosas así, y tú veías que nos caían encima inmediatamente. Sí. Cualquier errorcito de situación caía encima. Pero la comunicación fue totalmente transparente. ¿Por qué hicimos eso? Porque creímos que el valor más importante aquí era que la gente, los colombianos, tuvieran confianza en la autoridad sanitaria, que era el Ministerio de Salud, en la Presidencia de la República también tomando decisiones, pero sobre todo en la autoridad sanitaria. Si no existía confianza en la autoridad sanitaria, la estrategia era imposible de implementar. De manera que la transparencia fue absoluta. Nosotros todos los días hacíamos un guión de lo que ha pasado en el día. El equipo de comunicaciones nuestro. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en tal ciudad? ¿Qué problemas hay? ¿Qué situación hay? ¿Qué hay desabastecimiento de elementos de protección personal? ¿Que no hay tapabocas? ¿Que no hay pruebas? Nosotros buscamos que siempre nos anticipáramos y lo comunicáramos antes de que los medios no lo comunicaran. Yo creo que esa fue una estrategia absolutamente positiva y ganadora frente a la ciudadanía. Antes de pasar al tema de las vacunas, que usted ahorita lo nombraba con las personas antivacunas, quiero hacer una pregunta muy concreta. Es el papel del presidente Duque en todo esto. Porque en medios lo vimos, tengo que decir, y esto, pues lo insisto, más que como periodista, como colombiano, lo vimos mucho más a usted en ese sentido, y eso pues mostró que se delegó. Pero ¿cuál fue el papel internamente del presidente Duque en todo esto? Mira, el papel del presidente Duque fue excepcional, y tengo que decirlo con toda tranquilidad y honestidad. Yo con el presidente me había conocido tal vez un poco antes en Washington, pero no teníamos una relación cercana.
Y imagínate la situación de un presidente que le llega antes de una pandemia o en el momento de una pandemia, un ministro que no fue de su coalición de gobierno, no fue de los partidos que estuvieron en la elección, y un ministro que le llega de alguna manera un poco caído del cielo, pero el presidente fue tremendamente claro conmigo, yo necesito que usted me ayude a manejar esta pandemia. Y de ahí en adelante se formó una relación donde de parte del presidente siempre sentí un gran respeto y respaldo. Y yo creo que eso hace una diferencia del presidente Duque con otros presidentes de Latinoamérica. El presidente Duque, puedo decirlo con tranquilidad, jamás trató de meterse en las decisiones técnicas. Y él fue un hombre profundamente respetuoso de la evidencia científica y creo que eso nos ayudó mucho. Muchos ministros tuvieron conflictos con sus presidentes. Yo realmente puedo decir que no tuve ninguno. Hemos hablado de todas las cosas positivas que se hicieron, doctor Fernando, pero hablemos de 3 cosas que usted cree que fueron errores y que después se convirtieron en oportunidades de mejora. Sí, yo creo que, a ver, la pregunta que yo me hago es, si hoy pasara, ¿qué no haría o qué haría diferente? Yo creo que sí hubo situaciones que fueron diferentes. Por ejemplo, una que he repetido muchas veces. Si hoy, con la información de hoy, desde el primer día de la pandemia, hubiera impuesto el uso obligatorio del tapabocas. Todos los días, en cualquier actividad. Eso, al final, te acuerdas que al principio decíamos que solo si usted está enfermo o si está cuidando a un enfermo, y así duramos prácticamente, creo que mes y medio, más de pronto hasta 2 meses. Hoy haría esa situación. Yo creo que otros temas allí serían como, por ejemplo, el aislamiento preventivo fue muy importante en las ciudades, en los grandes centros urbanos, en las ciudades intermedias. Pero en las zonas muy rurales, realmente la pandemia llegó meses después. ¿Sí? A cerrar la comunicación, el transporte a esos lugares muy alejados de Colombia, hoy diría que no tiene sentido. Uno diría un aislamiento mucho más selectivo y fraccionado. Y yo creo que así hay muchas cosas que yo diría que podríamos haber hecho de una manera diferente. ¿Cómo fue todo ese proceso de obtener vacunas? Un país como Colombia, que pues nosotros sí creemos que estamos en el mapa, pero quizás en muchas cosas no lo estamos. ¿Fue tan fácil para Colombia conseguir vacunas? No, fue muy difícil. Fue muy difícil porque aquí primó la geopolítica, lastimosamente hay que decirlo así. La geopolítica primó sobre la justicia social en temas sanitarios. Los países con mayor riqueza y mayor poder tuvieron un acceso preferencial a las vacunas. Hubo países que hicieron grandes inversiones, no solo en la compra de vacunas, sino en el desarrollo de las vacunas. Al hacer inversiones en el desarrollo de vacunas, inversiones de riesgo, pudieron y generaron cláusulas en las cuales podrían tener un acceso preferencial sobre los países que no teníamos esa posibilidad. Colombia claramente no podía. ¿Tú te imaginas si yo hubiera decidido invertir en la vacuna de Pfizer cuando estaba en fase de desarrollo, varios millones de dólares, inmediatamente hubiera terminado en la cárcel, porque en Colombia eso no se podía? Entonces, teníamos una desventaja muy grande. Para un país como Colombia, pagar las vacunas fue supremamente costoso como sociedad. Afortunadamente, ahora que están los contratos abiertos, me siento tranquilamente tranquilo de que la gente sabe que pagamos los mejores precios del mercado. Pero, sin embargo, sí hubo mucha dificultad. El día a día, nosotros empezamos a negociar las vacunas desde prácticamente julio de 2020. Diciembre y enero fueron 2 meses terribles en esa negociación, donde no había certezas, no nos daban certezas. Así que cuando el 17 de febrero ponemos la primera vacuna, 3 días antes del plazo en el que yo me había comprometido con el presidente, pues yo era fui el hombre más feliz del mundo. No quiero hablar de marcas, ni mucho menos en cuanto a pero como usted ya le habló aquí como doctor, ¿sirvieron? ¿Las vacunas? Sí. Totalmente. Yo creo que las vacunas de pronto no sirvieron tanto para lo que inicialmente pensábamos, que era prevenir el contagio. La eficacia de las vacunas frente al contagio realmente estuvo 50-60%, pero la eficacia de las vacunas para prevenir la muerte y la mortalidad
y la hospitalización fue absoluta, alrededor del 90%. Y para terminar, una recomendación, o sea, digamos en ese tema de las vacunas, ¿hay que seguirse vacunando? Yo creería que sí. Yo siento que el Ministerio de Salud tiene que tomar muy pronto una decisión de qué va a hacer, porque ya pasaron más de 6 meses desde el último refuerzo de la gente. Obviamente el COVID ha bajado mucho. Hoy la variante esta Omicron tiene unas características mucho más leves, pero eso no quiere decir que no estén enfermándose y falleciendo personas, de manera que hay una decisión que hay que tomar. Ahora hablemos un poco más del doctor Fernando Ruiz ya como persona, y es aspiraciones políticas a futuro. Yo en el momento no tengo ninguna aspiración política. Yo siento que, no sé si en el futuro la tenga, pero hoy mi responsabilidad es fundamentalmente conmigo, con mi familia, con el país, en lo que tiene que ver con la reforma de salud. Este es un proceso en el cual me siento, yo no tenía la agenda de venirme a meter en un tema de reforma a la salud y tener que hacer unos pronunciamientos públicos tantos como me ha tocado hacer, pero yo creo que este es un momento en el cual esa es como mi agenda. Siguiendo un poco esto de sus aspiraciones políticas, si las hubiese, ¿dónde se ve usted en un futuro políticamente? ¿Dónde se podría ver el doctor Fernando Ruiz en un futuro hablando de política? A mí siempre me ha gustado el orden nacional, me ha gustado el contexto de nación. Yo creo que allí es donde más me vería, en algo de orden nacional, no sé, Congreso, no sé, cualquier cosa, pero si los colombianos en algún momento sienten que esta persona puede ayudar en algo y siento que puede darse un apoyo, de pronto sería más algo como en ese nivel. ¿Qué pensaba usted o qué sentía usted cuando en su momento lo llamaban o lo hacían entender como si hubiese sido uno de los mejores ministros del gobierno Duque? En ese sentido, porque se nombró y se habló muchas veces de ese tema. Yo me sentía como al ministro que le tocó la tarea más dura, ¿sí? Es obvio que cuando uno tiene una tarea tan dura, tiene una mayor notoriedad pública, y a mí me tocó la tarea más dura. Yo siento una inmensa satisfacción, Luis, personal, y creo que las cosas, con toda honestidad y con el equipo que estuve trabajando, se hicieron bien. Cuando inició la pandemia, yo les dije, aquí nos va a tocar dejar el cuero y mostrar de qué estamos hechos. Yo creo que el esfuerzo, la confianza que hoy siento de la gente cuando voy por la calle es increíble. La gente me saluda, todavía agradece, la gente se sintió protegida. Yo en ese sentido siento que más allá de lo mucho o poco que hayamos hecho, sí se generó un entorno en el que la gente sintió que su ministro de salud era una persona en que se podía confiar y que su ministro de salud estaba para protegerlos. Entonces allí digamos que las comparaciones serían muy odiosas, porque creo que a mí me tocó una tarea inmensa. Quizás le va a poner algo un poco odioso, como dice usted, pero de 1 a 10, ¿usted cuánto se pone en su gestión? Uy, yo soy malísimo para autocalificarme, pero yo sí me pondría, yo me pondría entre un 8 y un 9. Y no solo por mí, sino por lo que sentí de todos que estuvieron alrededor mío. Todos como equipo, sí, como equipo, con el instituto, como sector salud, con todos los trabajando con los aseguradores, con los prestadores, con los entes territoriales. Yo creo que se hizo una tremenda gestión. ¿Y la gente en Colombia cuánto cree que le pondría a uno de ellos? No sé, siempre lo castigan a uno, de pronto le pondrían un 7, un 8, no sé. Bueno, pero es una buena nota. Pero yo siento en la calle que sí le ponen una buena nota. Sí hubo una buena nota y hubo una buena percepción de que trabajamos para la gente. Doctor, muchísimas gracias de verdad. No, Luis, le insisto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de quenique.com. La idea era saber un poco su punto de vista también con la reforma, también saber un poco de lo que no sabíamos que pasó en la pandemia, esa parte de atrás que quizás, como le decía ahora, muchas veces nosotros nos las damos de técnicos de fútbol hablando de fútbol, y en este caso nos las dimos de médicos. Entonces, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Luis. Y de verdad los invitamos a que vean esta entrevista en quenique.com y en todas nuestras plataformas digitales.